El corazón delator. Edgar Allan Poe. Narrador autodiegético a narrador intradiegético. Es cierto, él siempre ha sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirmar que él está loco? La enfermedad había agudizado sus sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos, y su oído era el más agudo de todos. Él oía todo lo que puede oírse en esta tierra y en el cielo. Muchas cosas oyó en el infierno. ¿Cómo puede estar loco entonces? Escuchen su historia. Es posible decir cómo aquella idea le entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida la acosó día y noche. No tenía ningún propósito. Él quería mucho al viejo. Jamás le hizo nada malo. Jamás lo insultó. Su dinero no le interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso pudo ser. El viejo tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en él se le helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, se fue decidiendo a matar al viejo y librarse de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Cualquiera lo podría haber tomado por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verlo, si hubieran podido haber visto con qué habilidad procedió, con qué cuidado, con qué precisión, con qué disimulo se puso a la obra. Jamás fue más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, él hizo girar el picaporte de su puerta y la abría, tan suavemente, y entonces, cuando la apertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Le llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la apertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como él? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuadro, abría la linterna cautelosamente. ¿O tan cautelosamente? Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujía las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hizo durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Pero siempre encontró el ojo cerrado, y por eso le era imposible cumplir su obra, porque no era el viejo quien le irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedió con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se movía con más rapidez de lo que se movía su mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de sus facultades de su sagacia. Apenas lograba contener su impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con sus secretas intenciones o pensamientos. Se rió entre dientes. Antes esta idea, y quizá lo oyó, porque lo sintió moverse repentinamente en la cama, como si sobresaltara. Ustedes pensarán que se echó hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Él sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y siguió empujando suavemente. Había ya pasado la cabeza y se disponía a abrir la linterna, cuando su pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: «¿Quién está ahí?». Permaneció inmóvil, sin decir palabra. Durante 1 hora entera no movió un solo músculo, y en todo ese tiempo no oyó que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado escuchando, tal como él lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anunciaba la muerte. Oyó de pronto un leve quejido, y supuso que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh no, el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía ese sonido.
Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de su pecho, ahondado con su espantoso eco, los terrores que lo enloquecían. Repito que lo conocía bien, comprendió lo que estaba sintiendo el viejo y le tuvo lástima, aunque se reía en el fondo de su corazón. Comprendió que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chilló una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de su cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolvió abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hizo. No pueden imaginarse ustedes con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y él empezó a enfurecerse mientras lo miraba. Lo vio con tanta claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. En aquel momento llegó a sus oídos un resonar apagado y precioso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también le era familiar, era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más su furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces se contuvo y siguió callado. Apenas sí respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? ¿Les he dicho que es nervioso? Sí, lo es. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel lo llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, se contuvo todavía algunos minutos y permaneció inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Le pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de él. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzado un alarido, abrió la linterna y se precipitó en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Le bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonrió alegremente al ver lo fácil que le había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no les preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levantó el colchón y examinó el cadáver. Si estaba muerto, completamente muerto, apoyó la mano sobre el corazón y la mantuvo así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba muerto. Su ojo no volvería a molestarlo. La noche avanzaba mientras cumplía su trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuartizó el cadáver, le cortó la cabeza, brazos y piernas. Levantó luego 3 planchas del piso de la habitación y escondió los restos en el hueco. Volvió a tocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre.
Era demasiado precavido para eso. Una púa había recogido todo. ¡Ja, ja! Cuando terminó su tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. El momento en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudió a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Halló a 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto del policía, había comisionado a los 3 agentes para que se registrara el lugar. Sonrió, pues, ¿qué tenía que temer? Dio la bienvenida a los oficiales y les explicó que él había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hizo saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevó a los visitantes a recorrer la casa y los invitó a que revisaran bien. Finalmente, acabó conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostró sus caudales intactos y como cada cosa se hallaba en su lugar, en el entusiasmo de sus confidencias trajo sillas a la habitación y pidió a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras él mismo, con la audacia de su perfecto triunfo, colocaba su silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de su víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Sus modales los habían convencido. Por su parte, se hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes, mientras él les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, empezó a notar que se ponía pálido y deseó que se marchara. Le dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los ojos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso. Habló en voz muy alta para librarse de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que, al fin, se dio cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de sus oídos. Sin duda, debía de ponerse muy pálido, pero siguió hablando con creciente soltura y levantó mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer? Era un resonar apagado y presuoso. Un sonido como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Habló con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Se puso en pie y discutió sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduvo de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres lo enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Lanzó espumarajos de rabia, maldijo, juró, balanceando la silla sobre la cual se había sentado, raspó con ella la tabla del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! Claro que oían y que sospechaban, sabían y se estaban burlando de él el horror. Sí, así lo pensó y así lo piensa hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sintió que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados, aulló. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Fin.